Vamos a continuar leyendo El imperialismo, la fase superior del capitalismo, por Vladimir Lenin. Capítulo 3. El capital financiero y la oligarquía financiera. Una parte cada vez mayor del capital industrial, escribe Hilferding, ya no pertenece a los industriales que lo utilizan. Disponen de él únicamente por mediación del banco, el cual representa, con respecto a ellos, a los propietarios del capital. Por otro lado, el banco se ve obligado a invertir en la industria una cuota creciente de sus fondos. Así, el vaquero se está convirtiendo en un grado mayor que nunca en capitalista industrial. El capital bancario, es decir, capital en forma de dinero, que se convierte de esa manera en capital industrial, es lo que yo llamo capital financiero. El capital financiero es el capital controlado por los bancos y utilizado por los industriales. Esa definición es incompleta, dado que omite uno de los aspectos más relevantes: el aumento de la concentración de la producción y del capital a tal nivel que conduce y ha conducido al monopolio. Pero en todo su trabajo, y en particular en los dos capítulos que preceden al de la cita, Hilferding remarca el papel de los monopolios capitalistas. Concentración de la producción, monopolios que surgen de la misma, fusión o ensamblaje de los bancos con la industria. Tal es la historia del ascenso del capital financiero y lo que este concepto representa. Ahora vamos a describir cómo las operaciones de los monopolios capitalistas en las condiciones generales de la producción mercantil y de la propiedad privada conducen inevitablemente al dominio de la oligarquía financiera. Debemos señalar que los estudiosos burgueses alemanes, y no solo alemanes, como Riser, Schulz-Gabernitz, Liefman, etc., son todos unos apologistas del imperialismo y del capital financiero. En vez de poner al descubierto los mecanismos de formación de una oligarquía, sus métodos, la cuantía de sus ingresos lícitos e ilícitos, sus relaciones con los parlamentos, etcétera, etcétera, los adornan y disimulan. Eluden las cuestiones polémicas mediante frases pomposas y vagas, apelaciones al sentido de la responsabilidad de los directores de los bancos, alabanzas al sentido del deber de los funcionarios prusianos, estudios detallados de los pequeños detalles de proyectos de ley de parlamentos absolutamente ridículos sobre la supervisión y la regulación de los monopolios. Juegos teóricos infantiles como, por ejemplo, la docta, definición a que llegó el profesor Liefman. El comercio es una actividad profesional encaminada a reunir bienes, conservarlos y ofrecerlos, subrayado en el original. Ahora resulta que el comercio ya existía entre los hombres primitivos, quienes desconocían el intercambio y que también existirá en el socialismo. Pero los monstruosos hechos relativos a la monstruosa dominación de la oligarquía financiera son tan palmarios que en todos los países capitalistas, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, ha surgido toda una literatura escrita desde el punto de vista burgués, pero que, sin embargo, pinta un cuadro bastante certero y hace una crítica, pequeño burguesa naturalmente, de dicha oligarquía. Atención especial merece el sistema de participación ya comentado brevemente con anterioridad. El economista alemán Heymann, probablemente el primero en ocuparse del tema, describe su esencia como sigue. El director del asunto controla la sociedad matriz, textualmente, la sociedad madre. Esta, a su vez, ejerce el dominio sobre las sociedades que dependen de ella, sociedades hijas, las cuales controlan a otras sociedades, sociedades nietas, etc. De esta manera, con un capital relativamente pequeño, es posible dominar esferas inmensas de la producción. En efecto, si poseer el 50% del capital es suficiente para controlar una sociedad anónima, el director del asunto le basta con poseer solamente 1.000.000 para controlar 8 millones de capital en las sociedades del tercer nivel, nietas. Y si este engranaje se propaga, con 1.000.000 se pueden controlar 16 millones, 32, etc. De hecho, la experiencia demuestra que basta con poseer el 40% de las acciones de una sociedad anónima para dirigir su negocio, dado que a cierto número de los pequeños accionistas, que están dispersos, en la práctica les resulta imposible asistir a las juntas de accionistas, etc. La, entre comillas, democratización de la propiedad accionarial, de la cual los sofistas burgueses y los oportunistas llamados socialdemócratas esperan, o eso afirman, la democratización del capital, entre comillas, el fortalecimiento del papel y la importancia de la producción a pequeña escala, etc. Es en realidad uno de los medios para aumentar el poder de la oligarquía financiera. Por esta razón, entre otras, en los países capitalistas más avanzados, o más viejos y duchos, las leyes permiten la emisión de las acciones más pequeñas. En Alemania, la ley no permite emitir acciones de menos de 1.000 marcos, y los magnates de las finanzas alemanas miran con envidia a Gran Bretaña, donde la ley autoriza acciones de incluso 1 libra esterlina.
es decir, 20 marcos, alrededor de 10 rublos. Siemens, uno de los reyes financieros e industriales más grandes de Alemania, dijo el 7 de junio de 1900 en el Reichstag que la acción de una libra esterlina es la base del imperialismo británico. Este negociante tiene una concepción considerablemente más profunda y más marxista del imperialismo que cierto escritor de dudosa reputación que es considerado el fundador del marxismo ruso y que cree que el imperialismo es un mal hábito de cierto pueblo. Pero el sistema de participaciones no solo sirve para aumentar enormemente el poder de los monopolistas, también permite llevar a cabo impunemente toda clase de negocios oscuros y sucios y robar al público, pues los dirigentes de las sociedades madres no responden legalmente por la sociedad hija, que se considera independiente y a través de la cual se pueden hacer pasar todo. Aquí un ejemplo tomado del número de mayo de 1914 de Die Bank. Hace unos años, la Sociedad Anónima de Acero para Resortes de Kassel era considerada como una de las empresas más rentables de Alemania. A consecuencia de la mala gestión, los dividendos bajaron de 15 a 0%. Según se pudo comprobar después, el Consejo de Administración, sin informar a los accionistas, había hecho un préstamo de 6 millones de marcos a una de sus sociedades hijas, la Hasia, cuyo capital nominal solo era de unos cientos miles de marcos. Este préstamo, que casi triplicaba el capital de la sociedad madre, no figuraba en los balances de esta. Este ocultamiento era legal y se pudo tapar durante 2 años enteros porque no violaba ningún artículo de las normas de la compañía. El presidente del Consejo de Administración, que en el ejercicio de sus funciones había firmado los falsos balances, era, y sigue siendo, el presidente de la Cámara de Comercio de Kassel. Los accionistas solo se enteraron del préstamo a la Hasia mucho tiempo después, cuando se comprobó que había sido un error. El periodista debería haber colocado esta palabra entre comillas. Y cuando las acciones de la sociedad madre cayeron casi un 100% al empezar a deshacerse de ellas, los conocedores del asunto. Este típico ejemplo de malabarismo en los balances, bastante habitual en las sociedades anónimas, explica por qué sus consejos de administración emprenden operaciones de riesgo con mucha más facilidad que los hombres de negocios particulares. Los procedimientos modernos de elaboración de los balances no solo hacen posible ocultarle al accionista ordinario las operaciones dudosas, sino que también permiten que las personas más implicadas escapen a las consecuencias de una operación fallida mediante la venta, a su debido tiempo, de sus acciones, mientras que el hombre de negocios particular responde con su pellejo de todo lo que hacen. Los balances de muchas sociedades anónimas se parecen a los palimpsetos de la Edad Media, en los cuales era necesario borrar lo que se llevaba escrito para descubrir los signos anotados debajo y que representaban el contenido real del documento. El palimpseto era un pergamino en el cual el texto primitivo había sido tapado para escribir el nuevo. El procedimiento más sencillo y, por tanto, más usado para hacer indescifrables un balance consiste en dividir una empresa en varias partes a través de la creación de filiales o de la incorporación de compañías de este género. Las ventajas de este sistema para diversos propósitos legales e ilegales son tan evidentes que las grandes sociedades que no recurren al mismo son la excepción. Como ejemplo de gran empresa monopolista que aplica a gran escala este sistema, el autor cita la famosa Sociedad General de Electricidad, de la cual volveremos a hablar más adelante. En 1912 se calculaba que esta compañía participaba en otras 175 a 200, por supuesto, dominándolas, lo que le daba el control sobre un capital total de unos 1.500 millones de marcos. Ninguna regla de control, de publicación de balances, de norma para los balances, de auditoría de cuentas, etc., ninguna de esas cosas con que distraen al público los profesores y funcionarios bien intencionados, es decir, imbuidos de la buena intención de defender y embellecer el capitalismo, tiene la menor importancia, pues la propiedad privada es sagrada y a nadie se le puede prohibir comprar, vender, intercambiar o hipotecar acciones, etc. Se pueden juzgar las proporciones que el sistema de participación ha alcanzado entre los grandes bancos rusos por los datos brindados por E. Agad, quien fue empleado del Banco Ruso Chino durante 15 años y que en mayo de 1914 publicó una obra con el título, no del todo exacto, de Los grandes bancos y el mercado mundial. El autor divide los grandes bancos rusos en dos grandes grupos. A. Bancos que funcionan según el sistema de participación y B. Bancos, entre comillas, independientes, entendiendo arbitrariamente la independencia como independencia de los bancos extranjeros. El autor divide el primer grupo en tres subgrupos. Primero, de participación alemana, segundo, de participación británica y tercero, de participación francesa.
según la participación y el dominio de los grandes bancos extranjeros del correspondiente país. Y el capital de los bancos lo dividen en capital de inversión productiva, operaciones comerciales e industriales, y de inversión especulativa, operaciones bursátiles y financieras, asumiendo, conforme a su punto de vista reformista pequeño burgués, que bajo el capitalismo es posible separar la primera forma de inversión de la segunda y abolir esta última. Los datos del autor son los siguientes. Grupo de bancos rusos. 4 bancos: Comercial Siberiano, Ruso, Internacional y de descuento, con capitales de inversión productiva de 413.70 millones de rublos, especulativa de 859.10 millones de rublos y con un total de 1.272.80 millones de rublos. Para otros dos bancos, el comercial e industrial y ruso-inglés, el capital de inversión productivo es de 239.30 millones de rublos, el especulativo es de 169.10 millones de rublos, con un total de 408.4 millones de rublos, según balances de octubre y noviembre de 1913. Para otros 5 bancos, el ruso-asiático, privado de San Petersburgo, de la Soviet del Don, Unión de Moscú y Comercial Ruso-Francés, son 711.8 millones de rublos en capital de inversión productivo, 661.2 en capital de inversión especulativo, con un total de 1.377 millones de rublos en capital de inversión total. Para 8 bancos comerciales de Moscú, Comercial de Volga y del Karma, I.W. Juncker y CIA, Comercial de San Petersburgo, antes Kogelberg, de Moscú, antes Ryapushinsky, del Descuento de Moscú, Comercial de Moscú y Privado de Moscú, son 504.2 millones de rublos en capital de inversión productiva, 391.1 millones de rublos en capital de inversión especulativa y 895.3 millones de rublos en capital de inversión total. Esto con un total de 19 bancos con un capital de inversión productiva de 1.869 millones de rublos, un total de capital de inversión especulativa y 3.949.5 millones de rublos en capital de inversión total. Según estas cifras, de aproximadamente 4.000 millones de rublos que constituyen el capital activo de los grandes bancos, más de 3/4 partes, más de 3.000 millones, corresponden a bancos que, en realidad, son filialmente de bancos extranjeros. En primer lugar, de los parisienses, el famoso trío Unión Parisienne, Paris et Pays-Bas y Société Générale, y de los berlinenses, particularmente el Deutsche Bank y la Disconto Gesellschaft. Dos de los bancos rusos más importantes, el ruso, Banco Ruso del Comercio Exterior, y el internacional, Banco Comercial Internacional de San Petersburgo, entre 1906 y 1912, vieron aumentar sus capitales de 44 a 98 millones de rublos y los fondos de reserva de 15 a 39 millones. En sus 3/4 partes son capital alemán. Estos bancos pertenecen respectivamente al consorcio berlinés de Deutsche Bank y al de la Disconto Gesellschaft. Al bueno de Agar le indigna profundamente que los bancos de Berlín posean la mayor de las acciones y que, por tanto, los accionistas rusos están reducidos a la impotencia. Y naturalmente, el país que exporta capital se queda con la nata. Por ejemplo, el Deutsche Bank de Berlín, antes de poner a la venta las acciones del Banco Comercial Siberiano en el mercado de esa ciudad, las retuvo durante un año en su cartera y después las vendió al 193%, es decir, a casi el doble de su valor nominal, ganando así un beneficio de cerca de 6 millones de rublos, al que Hilferding llama beneficio del promotor. El autor estima la capacidad total de los principales bancos petersburgueses en 8.235 millones de rublos, con la siguiente participación, o mejor dicho, dominio de los bancos extranjeros. Bancos franceses 55%, ingleses 10%, alemanes 35%, y calcula que del total de 8.235 millones de capital activo, 3.687, más del 40%, corresponden a los consorcios Produgol y Prodamet, y a los consorcios petrolero, metalúrgico y cementero. Por tanto, debido a la formación de monopolios capitalistas, la fusión del capital bancario e industrial ha dado también en Rusia pasos de gigante. El capital financiero, concentrado en muy pocas manos y ejerciendo un monopolio virtual, obtiene beneficios enormes y crecientes del lanzamiento de sociedades a la bolsa, la emisión de valores, los préstamos al Estado, etc. Fortalece el dominio de la oligarquía financiera
y le cobra un tributo a toda la sociedad en provecho de los monopolistas. He aquí uno de los tantos ejemplos de los manejos de los trusts estadounidenses, citado por Hilferding. En 1887, Hofmeyr fundó el Trust del Azúcar fusionando 15 pequeñas firmas cuyo capital total era de $6.500.000, pero el capital del trust, debidamente aguado, según expresión estadounidense, se fijó en $50 millones. La sobrecapitalización calculaba de antemano los futuros beneficios monopolistas, del mismo modo que el Trust del Acero estadounidense tiene en cuenta sus futuros beneficios monopolistas cuando adquiere todos los yacimientos del mineral de hierro que puede. Y, en efecto, el Trust del Azúcar fijó precios de monopolio y percibió tales beneficios que pudo pagar un dividendo del 10% al capital 7 veces, diluido, es decir, casi el 70% sobre el capital realmente aportado al formarse el trust. En 1909, su capital era de $90 millones. En 22 años, se había más que multiplicado por 10. En Francia, la dominación de la oligarquía financiera contra la oligarquía financiera en Francia es el título del conocido libro de Lysis, cuya quinta edición apareció en 1908, adoptó una forma solo ligeramente diferente. En la emisión de obligaciones, los 4 bancos más importantes no gozan de un monopolio relativo, sino absoluto. En realidad, se trata de un trust de los grandes bancos, y el monopolio asegura beneficios monopolistas en las emisiones. Al hacerse los empréstitos, el país prestario no suele obtener más del 90% de su monto. El restante 10% es para los bancos y demás intermediarios. El beneficio de los bancos en el empréstito ruso-chino de 400 millones de francos fue del 8%. En el empréstito ruso 1904 de 800 millones del 10%. Y en el marroquí de 1904 de 62.5 millones del 18.75%. El capitalismo, que empezó su desarrollo con un pequeño capital usurario, está alcanzando el final de ese desarrollo con un capital usurario gigantesco. Los franceses son los usureros de Europa, dice Lysis. Todas las condiciones de la vida económica están sufriendo hondas modificaciones a consecuencia de esta degeneración del capitalismo. Con una población estancada y la industria, el comercio y el transporte marítimo paralizados, el país puede enriquecerse gracias a la usura. 50 personas, representando un capital de 8 millones de francos, controlan 2.000 millones depositados en 4 bancos. El sistema de participación que ya conocemos conduce al mismo resultado. Uno de los bancos más importantes, la Société Générale, emitió 64.000 obligaciones de su filial Refinerías de Azúcar de Egipto. El curso de la emisión era del 150%, es decir, el banco ganaba 50 céntimos por franco. Los dividendos de la filial resultaron ser ficticios y el público perdió de 90 a 100 millones de francos. Uno de los directores de la Société Générale era miembro del Consejo de Administración de Refinerías de Azúcar. No tiene nada de sorprendente que el autor se vea obligado a admitir que la República Francesa es una monarquía financiera. La omnipotencia de la oligarquía financiera es absoluta, domina la prensa y el gobierno. La altísima tasa de beneficio generada por la emisión de bonos y obligaciones, una de las principales funciones del capital financiero, ayuda en gran medida al desarrollo y consolidación de la oligarquía financiera. No hay ningún negocio en el país, ni siquiera aproximadamente, cuya rentabilidad sea tan elevada como el de actuar de intermediario en la emisión de empréstitos extranjeros, dice la revista alemana Die Bank. Ninguna operación bancaria produce tantos beneficios como las emisiones de valores, según los datos de El Economista alemán. Los beneficios medios anuales en la emisión de valores industriales fueron los siguientes: en 1895 del 38.6%, en 1897 del 66.7%, en 1899 del 66.9%, para 1898 del 67.7% y en 1900 del 55.2%. En 10 años, de 1891 a 1900, la emisión de valores industriales alemanes produjo un beneficio de más de 1.000 millones. En los periodos del auge industrial, los beneficios del capital financiero son inmensos, pero en los periodos de depresión, las pequeñas empresas, las empresas débiles se arruinan, y los grandes bancos adquieren a bajo precio participaciones de las mismas o participan en rentables procesos de saneamiento y reconversión. Al sanear las empresas con pérdidas, se rebaja el capital accionarial, es decir, los beneficios se reparten sobre un capital menor y en lo sucesivo se calculan en base a ese capital. O, si los ingresos han quedado reducidos a cero, se incorpora nuevo capital, el cual,
combinado con el viejo y menos rentable capital, proporcionará una ganancia adecuada. Conviene decir, añade Hilferding, que todos esos saneamientos y reconversiones tienen una doble importancia para los bancos. Primero, como operaciones rentables y segundo, como oportunidades para asegurarse el control de las compañías en dificultades. He aquí un ejemplo. La Sociedad Anónima Minera Unión de Dortmund, fundada en 1872, emitió un capital en acciones de casi 40 millones de marcos, y cuando el primer año repartió un dividendo del 12%, el precio de su acción subió un 170%. El capital financiero se quedó con la nata, embolsándose la menudencia de unos 28 millones de marcos. El principal impulsor de la compañía fue ese mismo gran banco alemán, Diskonto-Gesellschaft, que tan exitosamente había alcanzado un capital de 300 millones de marcos. Más adelante, los dividendos de la Unión descendieron hasta desaparecer. Los accionistas tuvieron que aceptar una rebaja del capital, es decir, perder una parte para no perderlo todo. Como resultado de toda una serie de saneamientos a lo largo de 30 años, más de 73 millones de marcos desaparecieron de los libros de la compañía. En la actualidad, los accionistas fundadores de esta sociedad poseen solamente el 5% del valor nominal de sus acciones, pero en cada nuevo saneamiento, los bancos han ganado algo. Una operación particularmente rentable del capital financiero es la especulación con terrenos ubicados en las afueras de grandes ciudades en rápida expansión. El monopolio de los bancos se funde en este caso con el monopolio de la renta del suelo y con el monopolio de los transportes, pues el aumento del precio en los terrenos, la posibilidad de obtener una buena rentabilidad vendiéndolos por parcelas, etc., dependen en gran medida de que estén bien comunicados con el centro de la ciudad. Y esos medios de transporte están en manos de grandes compañías, vinculadas con esos mismos bancos mediante el sistema de participación y el reparto de puestos directivos. Como consecuencia, tenemos lo que el autor alemán, el Schkewe, colaborador de Die Bank y que ha estudiado especialmente el negocio inmobiliario, las hipotecas, etc., califica de charca la frenética especulación con los terrenos de los extrarradios urbanos. Las quiebras de las empresas constructoras, como la berlinesa Boswau y Kauner, que se habían embolsado 100 millones de marcos con la ayuda del sólido y respetable Deutsche Bank, cuya intervención, por supuesto, seguía en el sistema de participación, es decir, era secreta, entre bambalinas, y que salió del trance con unas pérdidas de solo 12 millones de marcos. Después, la ruina de los pequeños empresarios y de los obreros, que no obtienen nada de las ficticias empresas de construcción, los trapicheos con la honesta policía berlinesa y con la administración para hacerse con el servicio de la información catastral, la gestión de las licencias de obra, etcétera y etcétera. En la época del capitalismo financiero, la ética estadounidense, que tan hipócritamente lamentan los profesores y los bien intencionados burgueses europeos, se ha convertido prácticamente en la ética de todas las grandes ciudades de cualquier país. A principios de 1914, en Berlín, se hablaba de la fundación de un trust del transporte, es decir, del establecimiento de una comunidad de intereses entre las tres empresas berlinesas del ramo, el ferrocarril eléctrico urbano, la compañía de tranvías y la compañía de autobuses. Sabíamos, escribió Die Bank, que este proyecto existe desde que se hizo del dominio público que la mayoría de las acciones de la compañía de autobuses habían sido adquiridas por las otras dos sociedades de transporte. Se puede creer a quienes tienen ese objetivo cuando afirman que la unión de los servicios de transportes conllevará un ahorro en los costes, lo que acabará por beneficiar en parte a los usuarios. Pero el tema es complicado, porque detrás de ese trust del transporte que se está formando están los bancos, que, si quieren, pueden subordinar los transportes que ellos monopolizan a los intereses de su negocio inmobiliario. Para convencerse de lo razonable de tal conjetura, solo necesitamos recordar que los intereses del gran banco que estimuló la fundación de la Compañía del Ferrocarril Eléctrico Urbano ya estaban mezclados en ella en el momento de su fundación, es decir, los intereses de dicha empresa de transporte se entrelazaban con el negocio inmobiliario. El quid del asunto era que la línea oriental de dicho ferrocarril iba a pasar por terrenos que, más tarde, ese banco, cuando la construcción del ferrocarril ya estaba asegurada, vendió con un enorme beneficio para sí y para varias personas que intervinieron en la operación. El monopolio, una vez formado y con el control de miles de millones, inevitablemente penetra en todas las esferas de la vida social, independientemente del régimen político y de cualquier otro pormenor. En las publicaciones económicas alemanas se suelen encontrar elogios serviles a la integridad de los funcionarios prusianos y alusiones al Panamá francés y a la corrupción política en Estados Unidos.
Pero el hecho es que incluso las publicaciones burguesas especializadas en los asuntos bancarios alemanes se ven constantemente obligadas a ir más allá de los aspectos puramente bancarios y hablar, por ejemplo, de la atracción de los bancos, en referencia a los casos, cada vez más frecuentes, de funcionarios públicos que pasan al servicio de los bancos. ¿Qué se puede decir de la integridad del funcionario del Estado que en lo más íntimo aspira a encontrar un puesto cómodo en la calle de Berlín donde se encuentra el Deutsche Bank, la Beckrenstraße? Alfred Landsburg, editor de Die Bank, escribió en 1909 un artículo titulado La significación económica del bizantinismo, en el que hacía referencia al viaje de Guillermo II a Palestina y al resultado directo de ese viaje, la construcción del ferrocarril de Bagdad. Esa fatal, gran obra del espíritu emprendedor alemán, que es más culpable de nuestro cerco que de todos nuestros errores políticos juntos. Por cerco, hay que entender la política de Eduardo VII para aislar a Alemania rodeándola con una alianza imperialista antigermánica. Eschwege, colaborador de esa misma publicación ya aludido anteriormente, escribió en 1911 un artículo titulado La plutocracia y los funcionarios, donde exponía, por ejemplo, el caso del funcionario alemán Volcker, un celoso miembro de la Comisión de Cárteles, que poco tiempo después pasó a ocupar un lucrativo puesto en el cártel más importante, el del acero. Otros casos similares, que no son ni mucho menos casuales, obligaron a este autor burgués a reconocer que la libertad económica garantizada por la Constitución alemana se ha convertido en muchas esferas de la vida económica en una frase sin sentido, y que bajo el dominio de la plutocracia, ni siquiera la más amplia libertad política nos puede salvar de ser convertidos en una nación de hombres sin libertad. Respecto a Rusia, nos limitaremos a un solo ejemplo. Hace varios años, todos los periódicos dieron la noticia de que Davidov, director del Departamento de Crédito del Ministerio de Hacienda, había renunciado al puesto para entrar a trabajar en un importante banco, con un sueldo que, según el contrato, en varios años arrojaría un monto total de más de 1 millón de rublos. El Departamento de Crédito es una institución cuya función es unificar la actividad de todos los establecimientos de crédito del país y que proporciona a los bancos de la capital subsidios por valor de 800 a 1000 millones de rublos. Es característico del capitalismo en general la separación entre la propiedad del capital y la aplicación de ésta en la producción. La separación entre el capital monetario y el capital industrial o productivo, la separación entre el rentista, que vive enteramente de los ingresos procedentes del capital monetario, y el empresario y todos aquellos que participan directamente en la gestión del capital. El imperialismo, el dominio del capital financiero, es la fase superior del capitalismo, en la cual esa separación alcanza unas proporciones inmensas. La supremacía del capital financiero sobre todas las demás formas de capital implica el predominio del rentista y de la oligarquía financiera. Implica que un pequeño número de estados financieramente poderosos destacan sobre el resto. La extensión de este proceso se puede juzgar por las estadísticas sobre las emisiones de toda la clase de valores. En el boletín del Instituto Internacional de Estadística, Neymark ha publicado datos muy detallados, completos y susceptibles de comparación sobre las emisiones de valores en todo el mundo, algunos de los cuales han sido citados repetidamente en las publicaciones económicas. Los siguientes corresponden a 4 décadas. De 1871 a 1880, 76.1 miles de millones de francos fue el total de emisiones por década. De 1901 a 1910 fue de 197.8 miles de millones de francos. En la década de 1870, el monto total de las emisiones es elevado en todo el mundo, particularmente por los empréstitos relacionados con la guerra franco-prusiana y la Grunderzeit, que le siguió en Alemania. En general, el aumento durante las 3 últimas décadas del siglo XIX fue relativamente lento, y solo en el primer decenio del siglo XX observamos un incremento de casi el 100%. Los comienzos del siglo XX marcan, pues, un punto de inflexión no solo en el crecimiento de los monopolios, cárteles, consorcios y trust ya comentados, sino también en el crecimiento del capital financiero. Neymark estima que el monto total de los valores emitidos en el mundo en 1910 fue de unos 815 mil millones de francos. Deduciendo posibles duplicidades, rebaja la cifra a 575 mil a 600 mil millones, que se distribuyen por países como sigue. Tomamos la cifra de 600 mil millones, que se distribuyen por países como sigue. Gran Bretaña, 142 mil millones de francos. Estados Unidos, 132 mil millones de francos. Francia, 110 mil millones de francos.
Alemania 95.000 millones de francos, Rusia 31.000 millones de francos, Austria-Hungría 24.000 millones de francos, Italia 14.000 millones de francos, Japón 12.000 millones de francos, Holanda 12,5 mil millones de francos, Bélgica 7,5 mil millones de francos, España 7,5 mil millones de francos, Suiza 6,25 mil millones de francos, Dinamarca 3,75 mil millones de francos, Suecia, Noruega, Rumania, etc. 2,5 mil millones de francos, para un total de 600 mil millones de francos en un total de valores a 1910. Lo primero que salta a la vista al ver estos datos es la fuerza con que destacan los 4 países capitalistas más ricos, cada uno de los cuales dispone entre 100.000 y 150.000 millones de francos. De estos 4, 2, Gran Bretaña y Francia, son los países capitalistas más viejos y, como veremos, los que más colonias poseen. Los otros 2, Estados Unidos y Alemania, son los países capitalistas que van a la cabeza del desarrollo y de la penetración de los monopolios capitalistas en la producción. Juntos, los 4 poseen 469 mil millones de francos, o sea, casi el 80% del capital financiero mundial. De una u otra manera, casi todo el resto del mundo es deudor y tributario de esos países banqueros internacionales, de esos 4 países pilares del capital financiero mundial. Es particularmente importante examinar el papel que desempeña la exportación de capitales en la creación de la red internacional de dependencia y de conexiones del capital financiero. Capítulo 4. La exportación del capital. Característico del viejo capitalismo. Cuando la libre competencia dominaba indivisa, era la exportación de bienes. Característico del capitalismo moderno, donde manda el monopolio, es la exportación de capital. El capitalismo es la producción de mercancías en el grado más elevado de desarrollo, cuando la propia fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. El incremento del intercambio interior y, particularmente, del internacional es un rasgo característico del capitalismo. El desarrollo desigual y espasmódico de las distintas empresas, ramas industriales y países es inevitable bajo el sistema capitalista. Gran Bretaña fue el primer país que se convirtió en capitalista y a mediados del siglo XIX, al adoptar el libre mercado, se presentó como el taller del mundo, el proveedor de bienes manufacturados para todos los países, los cuales, a cambio, debían surtirlos de materias primas. Pero en el último cuarto del siglo XIX, ese monopolio de Gran Bretaña se vio quebrado. Otros países, protegiéndose a sí mismos mediante aranceles proteccionistas, se transformaron en estados capitalistas independientes. En el umbral del siglo XX, asistimos a la formación de otro tipo de monopolios. Primero, asociaciones monopolistas de capitalistas en todos los países del capitalismo desarrollado. Segundo, la posición monopolista de unos pocos países ricos en los cuales la acumulación de capital ha alcanzado proporciones gigantescas. Un enorme excedente de capital ha surgido en los países avanzados. Evidentemente, si el capitalismo hubiese podido desarrollar la agricultura, que en la actualidad está en todas partes enormemente atrasada con respecto a la industria, se hubiese podido elevar el nivel de vida de las masas, que, a pesar de los fulgurantes avances técnicos, en todas partes siguen soportando falta de alimento y privaciones, sin duda no hablaríamos de un excedente de capital. Este argumento es muy usado por los críticos pequeñoburgueses del capitalismo, pero si el capitalismo hubiese hecho esas cosas no sería capitalismo, puesto que tanto el desarrollo desigual como la vida miserable de las masas son condiciones fundamentales e inevitables, y constituyen las premisas de este modo de producción. Mientras el capitalismo siga siendo capitalismo, el excedente de capital no se utilizará para elevar el nivel de vida de las masas del país, ya que esto significaría la disminución de los beneficios de los capitalistas, sino para aumentar estos beneficios mediante la exportación del capital a los países atrasados del extranjero. En estos países atrasados, los beneficios suelen ser altos, dado que el capital es escaso. El precio de la tierra es relativamente pequeño, los salarios son bajos y las materias primas son baratas. La exportación de capital es posible porque una serie de países atrasados ya han sido incorporados a las relaciones comerciales capitalistas mundiales. Las principales líneas férreas han sido construidas o están en construcción. Se han creado las condiciones elementales de desarrollo de la industria, etc. La necesidad de exportar capital responde al hecho de que, en unos pocos países, el capitalismo ha sobremadurado y el capital, debido al atraso de la agricultura y la pobreza de las masas, no puede encontrar campo para la inversión rentable.
He aquí datos aproximados sobre la cuantía de los capitales invertidos en el extranjero por los tres países más importantes. En 1862, en Gran Bretaña, el capital invertido era de 3.6 miles de millones de francos. Para 1878, en Gran Bretaña era de 22 miles de millones de francos. En Francia, en 1880, era de 15 mil millones de francos. Para 1902, en Gran Bretaña era de 62 miles de millones de francos. En Francia, entre 27 a 37 miles de millones de francos. Y en Alemania, de 12.5 miles de millones de francos. Para 1914, Gran Bretaña estaba entre 75 y 100 mil millones de francos, Francia en 60 mil millones de francos y Alemania en 44 mil millones de francos de capital invertido en el extranjero. Esto nos muestra que la exportación de capitales alcanzó enormes dimensiones solamente a principios del siglo XX, en vísperas de la guerra. El capital invertido en el extranjero por los tres principales países sumaba entre 175 mil y 200 mil millones de francos, a un modesto interés del 5%. Esa suma rentaría al año entre 8 mil y 10 mil millones, una sólida base para la opresión y explotación imperialista de la mayoría de los países y naciones del mundo, para el parasitismo capitalista de un puñado de estados ricos. ¿Cómo se distribuye entre los distintos países ese capital invertido en el extranjero? ¿A dónde se ha destinado? A estas preguntas solo se les puede dar una respuesta aproximada, la cual, sin embargo, arroja luz suficiente sobre ciertas relaciones y vínculos generales del imperialismo moderno. Las partes del mundo entre las cuales se hayan distribuido aproximadamente los capitales invertidos en el extranjero para 1910 en Europa, en Gran Bretaña, es de 4 mil millones de francos. En Francia es de 23 mil millones de francos. En Alemania es de 18 mil millones de francos, para un total de 45 mil millones de francos. En América, la distribución para Gran Bretaña es de 37 mil millones de francos. De Francia es de 4 mil millones de francos. En Alemania de 10 mil millones de francos, para un total de 51 mil millones de francos. Para Asia, África y Australia, Gran Bretaña tiene 23 mil millones de francos, Francia 8 mil millones de francos, Alemania 7 mil millones de francos, para un total de 44 mil millones de francos. En total, Gran Bretaña posee 70 mil millones de francos distribuidos en el extranjero, Francia 35 mil millones de francos, Alemania 35 mil millones de francos, con un total de 140 mil millones de francos. En el caso de Gran Bretaña, el principal destino del capital son sus colonias, muy grandes también en América, por ejemplo Canadá, por no hacer mención a Asia, etc. La enorme exportación de capital está ligada a sus vastas colonias, de cuya importancia para el imperialismo se hablará más adelante. El caso de Francia es distinto. Sus inversiones en el extranjero van destinadas principalmente a Europa. A Rusia, en primer lugar, 10 mil millones de francos como mínimo. Se trata sobre todo de capital de préstamo, de empréstitos públicos, no de inversiones industriales. A diferencia del imperialismo británico, que es colonial, el imperialismo francés podría ser calificado de usurario. Alemania representa una tercera variante. Sus colonias son irrelevantes y el capital exportado se reparte a partes iguales entre Europa y América. La exportación de capital influye en el desarrollo del capitalismo en los países de destino, acelerándolo extraordinariamente. Sí, debido a ello, dicha exportación puede tender, hasta cierto punto, a ocasionar un estancamiento del desarrollo en los países exportadores. Esto solo puede producirse a través de una mayor extensión y profundización del desarrollo del capitalismo en todo el mundo. Los países exportadores de capital son casi siempre capaces de obtener ciertas ventajas, cuyo carácter nos aclara las peculiaridades de la época del capital financiero y del monopolio. El siguiente pasaje apareció en Die Bank de octubre de 1913. Desde hace poco tiempo, en el mercado internacional de capitales, se representa una comedia digna de Aristófanes. Numerosos países, desde España a los estados balcánicos, desde Rusia a Argentina, Brasil y China, abierta o veladamente, están demandando empréstitos, a veces de forma muy insistente, a los grandes mercados de dinero. No pasan en estos momentos por una situación muy boyante, y las perspectivas políticas son poco halagüeñas, pero ninguno de los mercados monetarios se atreve a denegar un empréstito, por miedo a que el vecino se adelante, lo conceda, y así se asegure en contrapartida ciertos servicios. En estas transacciones internacionales, el acreedor casi siempre obtiene un provecho extra, una cláusula favorable en un tratado comercial, una explotación carbonera, un contrato para construir un puerto, una concesión jugosa o un pedido de armas. El capital financiero ha creado la época de los monopolios,
y los monopolios llevan siempre consigo los principios monopolistas. La utilización de las relaciones para las transacciones provechosas reemplaza a la competencia en el mercado abierto. Es muy corriente que entre las cláusulas del empréstito se imponga la inversión de una parte del mismo en la compra de productos al país acreedor, particularmente de armas, barcos, etc. Francia ha recurrido muy a menudo a este procedimiento en las últimas 2 décadas, de 1890 a 1910. La exportación de capital pasa a ser un medio de estimular la exportación de mercancías. Las transacciones que en estos casos se efectúan entre las mayores empresas tienen un carácter tal que, según el eufemismo de Schilder, lindan con el soborno. Krupp en Alemania, Schneider en Francia y Armstrong en Gran Bretaña constituyen otros tantos modelos de esas firmas íntimamente ligadas con los grandes bancos y con los gobiernos, y de las cuales es difícil prescindir al negociarse un empréstito. Francia, a la par que le coincidía empréstitos, exprimió a Rusia en el Tratado Comercial del 16 de septiembre de 1905, estipulando ciertas concesiones cuya vigencia alcanza hasta 1917. Hizo lo mismo en el Tratado Comercial firmado con Japón el 19 de agosto de 1911. La guerra aduanera entre Austria y Serbia, que, descontando un intervalo de 7 meses, duró de 1906 a 1911, se debió en parte a la competencia entre Austria y Francia para suministrarle material bélico a Serbia. En enero de 1912, Paul Deschanel declaró en el Parlamento que, de 1908 a 1911, las firmas francesas le habían suministrado a Serbia material bélico por un importe de 45 millones de francos. Un informe del cónsul austrohúngaro en São Paulo, Brasil, dice: los ferrocarriles brasileños se están construyendo principalmente con capital francés, belga, británico y alemán. Las operaciones financieras ligadas a la construcción de estos ferrocarriles estipulan que dichos países se reservan los pedidos de los materiales necesarios. Así pues, el capital financiero echa sus redes, literalmente, en todos los países del mundo. En esto tienen un importante papel los bancos fundados en las colonias y sus sucursales. Los imperialistas alemanes miran con envidia a los viejos países coloniales, que en este aspecto disfrutan de condiciones particularmente ventajosas. En 1904, Gran Bretaña tenía 50 bancos coloniales con 2.279 sucursales. En 1910 eran 72 bancos con 5.449 sucursales. Francia tenía 20 con 136 sucursales y Holanda poseía 16 con 68, mientras Alemania solo tenía 13 bancos con 70 sucursales. A su vez, los capitalistas estadounidenses envidiaban a los británicos y alemanes. En Sudamérica, se quejaban en 1915, 5 bancos alemanes tienen 40 sucursales y 5 británicos 70. En los últimos 25 años, Gran Bretaña y Alemania han invertido en Argentina, Brasil y Uruguay $4.000 millones aproximadamente, y como resultado disfrutan del 46% del comercio total de estos 3 países. Los países exportadores de capital se han repartido el mundo entre ellos en sentido figurado, pero el capital financiero ha llevado a cabo el reparto real del mundo. Capítulo 5. El reparto del mundo entre las asociaciones de capitalistas. Las asociaciones monopolistas de capitalistas, cárteles, consorcios y trusts se reparten entre ellas, en primer lugar, el mercado doméstico, haciéndose de forma más o menos total con la producción del país, pero, bajo el capitalismo, el mercado interior está ligado inevitablemente al exterior. Ya hace tiempo que el capitalismo creó un mercado mundial, y a medida que se acrecentaba la exportación de capitales y que se expandían las esferas de influencia y las conexiones con el extranjero y las colonias de las grandes asociaciones monopolistas, el rumbo natural, entre comillas, de las cosas ha conducido al acuerdo internacional entre estas, a la formación de cárteles internacionales. Es una nueva fase de la concentración mundial de capital y de la producción, incomparablemente superior a las anteriores. Veamos cómo se desarrolla ese supermonopolio. La industria eléctrica es muy paradigmática. Desde el punto de vista de los últimos avances técnicos del capitalismo de finales del siglo XIX y principios del XX, su mayor desarrollo lo ha alcanzado en los países capitalistas nuevos más avanzados, Estados Unidos y Alemania. En Alemania, la crisis de 1900 impulsó particularmente su concentración. Durante esta crisis, los bancos, por aquel entonces ya bastante ligados a la industria, aceleraron e intensificaron enormemente la ruina de las firmas relativamente pequeñas y su absorción por las grandes. Los bancos, dice Heidels, negaron el apoyo precisamente a las empresas que más lo necesitaban, provocando con ello
en un principio, un boom frenético y después la quiebra irreparable de las firmas que no estaban suficientemente ligadas con ellos. Como resultado, después de 1900, la concentración avanzó en Alemania con botas de 7 leguas. Hasta 1900 había 7 u 8 grupos en la industria eléctrica, cada uno de los cuales estaba formado por varias sociedades. En total eran 28, y contaba con el respaldo de entre 2 y 11 bancos. Entre 1908 y 1912, todos esos grupos se fundieron en uno o dos. Así fue el proceso de funciones. Hasta 1900, Felten, Leichenmayer y William se juntaron en Felten y Leichenmayer. Unión AEG se unió con Sociedad General de Electricidad y Felten y Leichenmayer se unió con AEG para generar la AEG, Sociedad General de Electricidad, hacia 1912. Por otro lado, Siemens y Hals, Schuche y SIA se juntaron en Siemens, Halsche y Suchek. Después se unieron Bergmann y Krummer, así creando Siemens y Halske-Suchek con una cooperación estrecha a partir de 1908. La famosa AEG, Sociedad General de Electricidad, que creció de este modo, controla entre 175 y 200 sociedades a través del sistema de participación y un capital total de cerca de 1.500 millones de francos. Solo en el extranjero cuenta con 34 delegaciones directas, de las cuales 12 son sociedades anónimas, establecidas en más de 10 países. En 1904, los capitales invertidos por la industria eléctrica alemana en el extranjero ya se estimaban en 233 millones de marcos, de los cuales 62 millones en Rusia. Sobra decir que la AEG es una gigantesca empresa combinada. Tiene al menos 16 sociedades fabriles que producen los más diversos artículos, desde cables y aisladores hasta automóviles y artefactos voladores. Pero la concentración en Europa fue también parte del proceso de concentración en Estados Unidos, que se desarrolló como sigue. En Estados Unidos, la Compañía General de Electricidad está conformada por la Thomson Houston Company, la cual funda una cosa para Europa, y Edison Company funda para Europa la compañía francesa Edison, que cede las patentes a una firma alemana. En Alemania, la Sociedad General de Electricidad está conformada por la Unión Compañía de Electricidad y la Sociedad General de Electricidad. Así se formaron dos potencias eléctricas. En el mundo es imposible hallar una sola sociedad eléctrica que sea completamente independiente de ellas. Dice Heinig en su artículo Los caminos del Trust de la electricidad. Las cifras siguientes dan una idea, aunque bastante incompleta, de las proporciones del volumen de negocio y el tamaño de las empresas de ambos trusts. La General Electric Company, en el año 1907, facturaba 252 millones de francos, con un número de empleados de 28.000, con un beneficio neto de 35.4 millones de marcos. Para 1910, facturaban 298 millones de marcos, con un número de empleados de 32.000. Así, su beneficio neto es ahora de 45.6 millones de marcos. En Alemania, la Sociedad General de Electricidad para 1907 facturaba 216 millones de marcos, con un número de empleados de 30.700, beneficio neto de 14.5 millones de marcos. Para 1911 facturaban 362 millones de marcos, con un número de empleados de 60.800 y un beneficio neto de 21.7 millones de marcos. Y entonces, en 1907, los trusts estadounidenses y alemán llegaron a un acuerdo para repartirse el mundo. La competencia entre ellos cesó. La estadounidense General Electric Company obtuvo a Estados Unidos y Canadá. La AEG se quedó con Alemania, Austria, Rusia, Holanda, Dinamarca, Suiza, Turquía y los Balcanes. Se cerraron acuerdos especiales, por supuesto, secretos, sobre penetración de las filiales en nuevas ramas industriales y en nuevos países todavía no asignados formalmente. Se acordó el intercambio de inventos y experimentos. La dificultad de competir con este trust, realmente un único trust mundial, con un capital de miles de millones y sucursales, agencias, representantes, relaciones, etc., en cada rincón del mundo, es bastante obvio. Pero este reparto del mundo entre dos poderosos trusts no excluye un nuevo reparto si la correlación de fuerzas se ve alterada por un desarrollo desigual, una guerra, una bancarrota, etc. Un instructivo ejemplo de intento de nuevo reparto de tal género, de la lucha por ese nuevo reparto, lo tenemos en la industria petrolera. El mercado mundial del petróleo, escribió Heidels en 1905, está incluso actualmente repartido entre dos grandes grupos financieros, la Standard Oil Company de Rockefeller y los dueños de los campos petrolíferos rusos de Bakú, es decir, Rothschild y Nobel. Ambos grupos están íntimamente vinculados, pero su monopolio se ve amenazado desde hace varios años por 5 enemigos. Primero, el agotamiento de los yacimientos petrolíferos estadounidenses. Segundo,
la competencia de la firma Matashev de Bakú. Tercero, los yacimientos austriacos. 4. Los yacimientos rumanos. 5. Los yacimientos de petróleo transoceánicos, particularmente en las colonias holandesas, las riquísimas firmas Samuel y Shell, también ligadas al capital británico. Los tres últimos grupos de empresas están relacionados con los grandes bancos alemanes, con el Deutsche Bank a la cabeza. Estos bancos han desarrollado de forma sistemática e independiente la industria petrolera. Por ejemplo, en Rumania, a fin de tener su propio punto de apoyo, en 1907, se calculaba que el capital extranjero invertido en la industria petrolera rumana alcanzaba los 185 millones de francos, de los cuales 74 millones eran alemanes. Se inició una lucha por el reparto del mundo, como de hecho se le llama en las publicaciones económicas. Por una parte, el Trust petrolero de Rockefeller, deseoso de apoderarse de todo, fundó una filial en la misma Holanda y adquirió yacimientos en las Indias holandesas, tratando de aceptar así un golpe a su principal enemigo, el Trust anglo-holandés Shell. Por otro lado, el Deutsche Bank y otros bancos berlineses trataban de conservar Rumania y unirla a Rusia contra Rockefeller, quien poseía bastante más capital y una magnífica red de transporte y distribución de combustible. La lucha debía terminar, y terminó en 1907, con la total derrota del Deutsche Bank, que tuvo dos opciones: liquidar sus intereses petroleros, perdiendo millones, o someterse. Eligió la segunda y pactó con la Standard Oil un acuerdo muy poco ventajoso. El Deutsche Bank se comprometió a no intentar hacer nada que pudiese dañar los intereses estadounidenses, con la salvedad de que el acuerdo perdería su vigencia si Alemania decidiese formar un monopolio petrolero estatal. Entonces comenzó la comedia del petróleo. Uno de los reyes financieros de Alemania, von Wiener, director del Deutsche Bank, lanzó, por medio de su secretario personal, Strauss, una campaña en favor de un monopolio estatal del petróleo. Toda la gigantesca maquinaria del enorme banco berlinés y de todas sus amplias conexiones se puso en marcha. La prensa bullía de inclinación patriótica contra el yugo del trust estadounidense, y el 15 de marzo de 1911, el Reichstag, casi por unanimidad, aprobó una moción pidiéndole al gobierno que preparase un proyecto de ley para establecer un monopolio petrolero. El gobierno acogió esta idea entre comillas popular. El Deutsche Bank, deseoso de engañar a su rival estadounidense y de mejorar su negocio gracias al monopolio del Estado, parecía haber ganado la partida. Los reyes alemanes del petróleo se frotaban las manos pensando en los beneficios fabulosos, que no serían inferiores a los de los fabricantes de azúcar rusos. Pero, en primer lugar, los grandes bancos alemanes se pelearon entre sí por el reparto del botín, y la Deskontogesellschaft puso al descubierto los propósitos codiciosos del Deutsche Bank. En segundo lugar, al gobierno le asustó la perspectiva de un conflicto con Rockefeller, pues era muy dudoso que Alemania pudiese asegurar el petróleo sin contar con él. El rendimiento de Rumania era bajo. En tercer lugar, en 1913, casi al mismo tiempo, se votó un crédito de 1.000 millones para los preparativos de guerra de Alemania. El proyecto de monopolio petrolero se pospuso. Por el momento, la Standard Oil de Rockefeller salió victoriosa de la lucha. Die Bank escribió sobre este tema que Alemania solo podría luchar con Standard Oil implantando el monopolio de la electricidad y convirtiendo la fuerza hidráulica en energía eléctrica barata. Pero, añadía, el monopolio de la electricidad vendrá cuando lo necesiten los productores, es decir, cuando otro gran crack en la industria eléctrica sea inminente, y cuando ya no sean rentables las gigantescas y costosas centrales eléctricas que en todas partes están construyendo los consorcios privados de la industria eléctrica, y para las cuales dichos consorcios obtienen licencias de los ayuntamientos, de los estados, etc. Entonces será necesario recurrir a la fuerza hidráulica, pero será imposible convertirla en electricidad barata por cuenta del Estado y también habrá que entregarla a un monopolio privado sometido al control del Estado, pues la industria privada ha concertado ya bastantes contratos y ha estipulado grandes indemnizaciones. Así pasó con el monopolio de la potasa, así pasa con el monopolio del petróleo, así pasará con el monopolio de la electricidad. Es hora ya de que nuestros socialistas de Estado, que se dejan cegar por bellos principios, comprendan, por fin, que en Alemania los monopolios jamás han perseguido el objetivo de beneficiar al consumidor, al que nunca beneficiaron, ni siquiera el de entregar al Estado una parte de los beneficios, sino que solamente han servido para sanear a costa del Estado la industria privada que estaba al borde de la quiebra. Tales son las valiosas afirmaciones que se ven obligados a hacer los economistas burgueses alemanes. Aquí vemos claramente cómo los monopolios públicos y los privados se entretejen formando un todo en la época del capital financiero, como tanto los unos como los otros no son en realidad sino distintos eslabones de la lucha imperialista entre los grandes monopolistas para repartirse el mundo. En la marina mercante, el tremendo proceso de la concentración ha conducido también al reparto del mundo. En Alemania se han destacado dos grandes compañías,
la Hamburg America y la Lloyd de Alemania del Norte, cada una con un capital de 200 millones de marcos en acciones y obligaciones, y poseyendo barcos valorados entre 145 y 189 millones. Por otra parte, el 1 de enero de 1903 se fundó en Estados Unidos la Compañía Internacional del Comercio Marítimo, el llamado Trust Morgan, que agrupa a 9 navieras estadounidenses y británicas y que dispone de un capital de 120 millones de dólares, 480 millones de marcos. Ya en 1903, los colosos alemanes y ese trust anglo-estadounidense firmaron un contrato para repartirse el mundo, con el consiguiente reparto de los beneficios. Las compañías alemanas renunciaron a competir en el tráfico marítimo entre Gran Bretaña y Norteamérica. Se fijaron taxativamente los puertos reservados a cada uno. Se estableció un comité de control conjunto, etc. La duración del contrato era 20 años, con la prudente reserva de que quedaría anulado en caso de guerra. Es también extremadamente instructiva la historia de la formación del Cártel Internacional de Rail. La primera vez que las fábricas de raíles británicas, belgas y alemanas intentaron construir dicho cartel fue en 1984, durante una severa depresión industrial. Los firmantes del pacto se pusieron de acuerdo para no competir en los mercados interiores de sus respectivos países y para distribuirse los mercados exteriores como sigue: Gran Bretaña el 66%, Alemania el 27% y Bélgica el 7%. Gran Bretaña se reservó toda la India. Le hicieron la guerra en común a una compañía británica que se había quedado al margen del acuerdo, cuyo coste fue sufragado por un porcentaje de las ventas totales. Pero el cártel se desmoronó en 1886 al retirarse 2 firmas británicas. Es significativo que no fuese posible volver a conseguir un acuerdo en los periodos de crecimiento posteriores. A principios de 1904 se fundó en Alemania el Consorcio del Acero. En noviembre del mismo año volvió a formarse el Cártel Internacional del Rail, con los siguientes cupos: Gran Bretaña del 53.5% y Alemania del 28.83% y Bélgica del 17.67%. Más tarde se incorporó Francia con el 4.8%, 5.8% y 6.4% en el primero, el segundo y el tercer año respectivamente, sobre el 100%, es decir, calculando sobre un total de 104.8% y así sucesivamente. En 1907 entró la estadounidense Steel Corporation. Después se sumaron Austria y España. En el momento actual, decía Bolkestein en 1910, el reparto del mundo está concluido y los grandes consumidores, en primer lugar los ferrocarriles de Estado, pueden vivir, dado que el mundo está ya repartido sin tener en cuenta sus intereses, como el poeta en los cielos de Júpiter. Recordemos también el Consorcio Internacional del Zinc, fundado en 1909, que hizo una distribución exacta del volumen de la producción entre 5 grupos de fábricas alemanas, belgas, francesas, españolas y británicas. Después, el Trust Internacional de la Pólvora, esa estrecha alianza completamente moderna, en palabras de Liefman, de todas las fábricas alemanas de explosivos que más tarde, unidas a las fábricas de dinamita francesas y estadounidenses, organizadas de un modo análogo, se han repartido, por así decirlo, el mundo entero. Según Liefman, en 1897 había cerca de 40 cárteles internacionales con participación alemana. En 1910 ya eran casi 100. Algunos escritores burgueses, a quienes ahora se les ha unido Kautsky, que ha traicionado completamente su postura marxista de, por ejemplo, 1909, han expresado la opinión de que los cárteles internacionales, siendo como son una de las expresiones más destacables de la internacionalización del capital, permiten abrigar la esperanza de una paz entre los pueblos bajo el capitalismo. Desde un punto de vista teórico, esta opinión es totalmente absurda y desde un punto de vista práctico es sofista. Un medio de defensa poco honesto del oportunismo de la peor calaña. Los cárteles internacionales muestran hasta qué punto se han desarrollado los monopolios capitalistas y cuál es el objetivo de la lucha entre las distintas asociaciones capitalistas. Esta última circunstancia es la más importante. Ella sola nos muestra el sentido histórico-económico de lo que está ocurriendo, pues las formas de la lucha pueden cambiar y cambian constantemente, dependiendo de diferentes causas relativamente específicas y pasajeras, pero el fondo de la lucha, su contenido de clase, no puede cambiar mientras existan las clases. Se comprende que los intereses de, por ejemplo, la burguesía alemana, a cuyo bando se ha pasado Kautsky en su razonamiento teórico, como veremos más adelante, dicten la conveniencia de ocultar la esencia de la lucha económica presente, el reparto del mundo, de subrayar tal o cual forma de dicha lucha. Kautsky comete el mismo error, y por supuesto, no se trata solo de la burguesía alemana, sino de la burguesía mundial. Los capitalistas no se reparten el mundo por su particular maldad, sino porque el grado de concentración alcanzado les obliga a seguir por este camino para obtener beneficios, y se lo reparten proporcionalmente al capital,
proporcionalmente a la fuerza, porque otro procedimiento de reparto es imposible en el sistema de producción mercantil y del capitalismo. Pero la fuerza varía de acuerdo al grado de desarrollo económico y político. Para comprender lo que está ocurriendo, es necesario saber qué cuestiones se resuelven con los cambios de fuerzas, pero saber si dichos cambios son puramente económicos o no económicos, por ejemplo, militares, es algo secundario que no puede hacer variar en nada la concepción fundamental de la época actual del capitalismo. Sustituir el fondo de la lucha y de los acuerdos entre las asociaciones capitalistas por la forma de esa lucha y de esos acuerdos, hoy pacífica, mañana belicosa, pasado mañana otra vez belicosa, significa rebajarse al nivel de un sofista. La época de la fase superior del capitalismo nos muestra que entre los grupos capitalistas se están estableciendo determinadas relaciones basadas en el reparto económico del mundo. Al mismo tiempo, y en conexión con esto, están creciendo determinadas relaciones entre los grupos políticos, entre los estados, sobre la base del reparto territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de la lucha por las esferas de influencia.